Pues ¿cómo están? Bienvenidos a El Despertar del Tigre. Así es, estás en el programa que más se la rifa contigo, ¿eh? Soy Ana García de León, ¿y tú? Yo soy Edgar Ramos y bueno, pues hoy tenemos un notición realmente porque pues lo agarraron con las manos en la masa, ya Ándale. confesó y con esto arrancamos el día de hoy. ¿Y de qué partido crees que son? Que les dio hambre y se metieron al pan. Exactamente, del PAN. Y bueno, pues justamente, pues vamos a ver ahorita la nota completa, Ana, que aquí la tenemos a nuestras espaldas, ¿verdad? Y bueno, pues sin embargo, dice Reforma Panista confiesa que recibió no una, no dos, no cinco, 15 maletas llenas de dinero en sobornos de Odebrecht con Peña Nieto. No, 15 maletas nada más. ay, oigan, ¿por qué tanto? Pues cuál, digo, ahí para el cambio, ¿no? Y es que de acuerdo con el medio, quien tuvo acceso a la declaración del militante del Partido Acción Nacional, el PAN, pues este habría detallado hace 2 meses ante las autoridades que el dinero fue recibido por órdenes del entonces senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri y que en el destino fue para campañas electorales panistas, ¿verdad? Órale, O sea, órale. ahí pobremente No, ya sabes cómo se las gastan, no nos tienen que decir, pues ya ahora sí que el hartazgo del pueblo mexicano, pues es por eso. Y eso que no se sabían muchas tranzas. Entonces ahorita que se están dando a conocer y sobre todo que ya lo confirman, pues todavía se siente más feo, ¿no? sí, se siente feíto. Pues sí, Pero, Rafael Jesús Carabeo, dice secretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, que apareció el pasado mes de agosto en un video recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos, Pemex, confesó a la Fiscalía General de la República, FGR, que no fue una, sino 15 maletas, pues las que el angelito fue a recoger, nada más él, ¿verdad? Y bueno, pues él alegaba que no sabía que iba a recoger dinero, que eran unos documentos, y cuando se dio cuenta, dijo, ah, caray, qué documentotes, ¿no? y hasta con fotografías, los mentados documentos, ¿qué les pasa, Pues niños? sí, dice que por órdenes del entonces senador panista José Luis, pues él fue al destino para pues ir a recoger esas bolsas, bueno, no fueron de golpe, fueron 7 visitas y 15 bolsas. Entonces, ya me imagino lo que dice, ¿no? No, es que yo no sabía lo que iba. Bueno, la primera vez, pero las otras 6, pues ya me gustó. Pero eran dos por viaje, Más o menos imagínate. 2, 3 por viaje. Oye, pues es qué barbaridad, ¿no? Sí, no andaban perdiendo su tiempo, No, claro. qué bárbaros. Y bueno, pues aquí tenemos más noticias. Dice, él me manifestó que no me preocupara porque no era nada ilegal, que yo estuviera tranquilo, ya que le estaban devolviendo pues un préstamo, y pues yo sí me molesté, pero pues a ver, ¿por qué te molestas si no sabías a lo que ibas y resulta que te están diciendo que fue un préstamo? Te molestas porque no lo crees, porque ya Porque no sabes. le dieron la mitad, Pues sí, ni modo. dice, me molesté y me retiré de su oficina, aclarando que en esta ocasión no supe o no recuerdo, o sea, ahí por cualquier cosa Ay, el de no caer en, Alzheimer. en contradicciones, ¿no? Sí, No me Alzheimer. acuerdo o no supe, pues que cuánto dinero yo había tomado. Imagínate, ¿no? Pues eso es lo que comentó en, pues lo que reveló Reforma justamente, ¿no? Pero ahí él está reconociendo Sí, que cometió justamente un ilícito. lo que él dice es que, bueno, pues a él lo citaba, le hablaba por teléfono, este personaje, le decía, vente para acá, ya llegando ahí al Senado, pues le daba la orden de que se fuera para lo más de Chapultepec, Ajá. y ahí veía en lo que era el sótano, bueno, el estacionamiento, pues de Montes Urales, ya este edificio tan famoso, ¿verdad? Eh, a 2 tipos y entonces ya llegaban 3 por los maletines, que él no sabía nada más que pues ir a agarrar, sustraer el dinero 7 veces. O sea, Una, dos, sí, a lo no mejor una, no tres, dos, 7 veces con siete. 15 maletas. Ahora son maletas muy voluminosas.
Sí, pues sí. Y bueno, y es que la grabación de poco más de 4 minutos de duración fue publicada hace 19 horas. Eso fue, bueno, justamente en la pasada fecha, donde decía el video de Emilio Lozoya, prueba de sobornos. En la descripción se lee lo siguiente, aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex. O sea, hay nada más, ¿no? Los expuso, ya ves que dijo Lozoya que, bueno, pues tiene ahí una colección de videos. Yo creo que está como la serie, la de los carros que ya llevan como 10 tomos de películas, así me imagino ya su colección en su librero, ¿no? De todos los, bueno, más bien en su caja fuerte, porque lo que valen esos videos de sobornos de todos los panistas, priistas, ¿te ¿Y, imaginas? ¿Te imaginas? y qué película es? ¿Rápidos y Furiosos? Rápidos y Furiosas 25, así igualito, mano, ahí Sí, tienen, ahí tiene la colección dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde pues ahí está? se quedó calvo Vin Diesel, ¿no? Pues con el dinero. Bueno, pues ahora sí que justamente lo que también decía, ¿no? Que pasaban por él después en una camioneta, lo subían, se En iba para una allá, en una Suburban. suburban negra, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está el acto de corrupción. Esto se tiene que castigar, evidentemente. Y pues aquí tenemos el video, así es de que se los vamos a poner para que ustedes lo vean en pantalla, pues aquí panorámica. Vamos a escuchar, pues este videíto, ¿verdad? Para ver ustedes qué sienten, porque la verdad es que, caray, es de pena ajena. Vamos a verlo. Y le ponemos play. Pues son 10 así, ¿no? Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tienes aquí por es ¿no? uno. Cada uno tiene Son 200. 200. Son 2, 4, 6, 8, 10. Es 1. 2, 4, 6, 8, 10. Estos vienen cerrados. Son 2 en total. Sí. 1 y medio. Y 1 y medio. Son de 250. Son 500. 500. 1. 1, 500. Igual. Son 500. 1. 1, 250. Y aquí vienen. Bueno, pues ahí estamos viendo justamente, ¿no? Los fajos de billetes de 500 como, pues como él lo contaba, ¿no? Que decía que él nada más veía puros billetes de 500. Oye, pues no eran pancholares, Ah, ¿no? sí. No Ajá. eran No, qué como- panchora les van a Entonces, hacer, o sea, 500, 1. yo creo que nunca se imaginaron que los estaban grabando, Ana, porque pues obviamente ya cuando los exponen así, ¿qué es lo que tienen que decir? Pues lo que dijeron, yo no sabía, yo no era culpable, a mí me llevaron, me engañaron, Ese sí viene. ¿no? Sí, pero sabrá Dios cuánto les dieron, porque ahí está el meollo. ¿Cuánto les dieron para aceptar una situación así que por lógica es ilegal? 3. Ay, sí, pues digo, ahí hasta los niños dicen esto, me huele mal. Dicen que si algo se ve mal, huele mal, se toca mal, pues es mal. No hay más. Entonces, pues justamente ahí como que quieren salirse por la tangente, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que con esto van a rodar cabezas. Recordemos que, bueno, este caso es mediático. De hecho, también los panistas salieron a decir que, bueno, pues es que el gobierno de López Obrador esto está haciendo un circo, está haciendo, pues ya, o sea, no es para tanto, ¿no? O sea, digo, sí, pues se ve el dinero, pero tampoco ni que fuera tanto. Ay, por Dios, O sea, ¿en serio? no, bueno, no así, ¿verdad? Pero sí, lo que sí, es en serio, sí dijeron que esto era algo más mediático, que era más como un circo. Digo, pues es que ve, o sea, si esto no es un espectáculo, o sea, esto no es de algo que se vea todos los días, Ana, esto es algo... Pero no se ve montaje, porque entonces No, no, sería no, no. caso correcto. No es montaje, o sea, ellos dicen, ok, si es real, aquí ya, pues se nos cerró el video, ¿verdad? Porque pues yo creo que hay fuerzas también que no quieren que se vean. No, ¿Satánicas? pues no. Finalmente, pues ahí ustedes ya lo conocen, ya le dio la vuelta, pues esto yo creo que al mundo, no Sí. solamente a México. Qué vergüenza tener gente que todavía, bueno, pues algunos de ellos
tienen cargos políticos, a pesar de que ya les están descubriendo pues sus cochinadas. Mucha gente, incluso, bueno, yo me incluyo en ellos, dices, ¿por qué si ya tienen las pruebas, ya saben, ya los tienen ubicados, ya los tienen todo, ¿por qué no están presos? Pues resulta que, bueno, pues obviamente esto no es tarea de un solo hombre, esto es un círculo de, evidentemente, pues es ¿cómo se llama? El sistema está amañado para eso, para que no se pueda pues procesar todavía, a pesar de que se cambiaron las leyes, Ana, a pesar de que ya existe eh, lo de la extensión de dominio, ellos tienen que regresar lo que se robaron, ¿eh? Pues sí. De hecho, me voy a ir un poquito por la tangente, porque hoy en la mañana le preguntaban de Ansira, ya ves que Ansira es el que creo que son más de 2.000 millones de pesos o de dólares. No, no me hagan caso, si ustedes tienen la cifra, pues ahí Escriban. escríbanla por favor. Pero resulta, lo importante es de que le dice que, ya ves que bueno, se presentó con Chayo Lórez de Mola, digo, Carlos, perdón, y Ay, Dios y mío. bueno, pues dijo una serie de cosas que, bueno, yo decía, qué bárbaro, cómo se atreven, ¿no? Pero lo importante es, dice que si López Obrador le hacía una disculpa o le pedía una disculpa pública, pues él regresaba el dinero. Y en cuanto se lo dijeron, dijo, eso dijo, perfecto, unas disculpas, ya está todo arreglado, yo no tengo problemas contigo, regresa el dinero. ¿Va? Y ¿Ya? obviamente se arrugó todito, me imagino. No, no, bueno, eso lo dijo en la mañanera, pues el otro anda escondido, anda de viaje, ¿no? Ya ves que, Ajá. bueno, creo que ahí por ahí está el proceso Pero de fíjense que que ya lo están volviendo a llamar. hay personajes que les proponen regresar el dinero por tu libertad y que creen, Prefiere se no, quedan prefiere no, todavía en la dicen, no, no, cárcel. no, mejor que no. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con estos dos casos que son, pues ahora sí que eh, de mucha trascendencia, sí, mediática, claro, todos nos enteramos, todos queremos saber en qué concluye, todos queremos ver, se va a oír feo lo que les voy a decir, pero todos queremos ver sangre en buen sentido de la palabra, o sea, queremos que ya caigan los responsables, o sea, finalmente, sí, también que se regresen el dinero, sí, 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 eso es lo más Claro, importante, claro. pero una vez que se recupere el dinero, pues que se haga también justicia, no se pueden quedar impunes estos seres. Además, Ana, también para que les sirva de escarmiento a los demás. Mira, China se limpió muy bien, había mucha corrupción y ¿sabes lo que empezaron a hacer? Digo, no es que esté yo dando ideas ni que nos vayamos por ahí, pero sacaban a los gobernadores, los tiraban a la basura, literalmente hay muchos videos donde llegaba la gente y los aventaba a la basura y ponían por corruptos. Y a otros les cortaban la mano, a otros literal Ay, sí les quitaban la caray. vida, o sea, realmente decían, no pueden, esto es deshonroso hasta para tu familia. Y mira, todos los demás, ¡ay! Ya, se acabó la corrupción. Oye, guardándose las manos, ¿no? Para que no se las vayan a cortar. Pues sí, no nada más de dichos como uno que quiso ser aquí presidente, ¿verdad? Que decía que si llegaba al poder les iba a cortar la mano a los ladrones. Digo, puta, pues ya no tendría, perdón, pero o a lo mejor es como esos que se cortan la mano y le salen otras 5. Pues ni que Sí, fuera sí sabes de quién, quién estoy hablando, ¿no? salamandras, ¿quién? Pues del Bronco, que decía, no, hombre, yo verán que sí, que aquí todo, todo bien clarito, y pues resulta que pues no puede ni con su estado, las finanzas Pero no le dan, o como sea, dicen, de lengua me como un plato. pues sí, así son. Ay, canijos. Pero bueno, estamos en una limpieza, no solamente en México, a nivel mundial, eso es la parte buena. Si ustedes creen en las energías, nosotros sí, yo sí, en lo particular. Entonces, ahorita hay un proceso energético de cambios en el planeta Muy jaloneados, que por se están cierto. limpiando y vamos a ver caer no solamente en México. Bueno, ¿cuándo habías visto? Ahorita ya acaban de destituir a un presidente de este lado del charco, también, que de hecho también lo comentó hoy en la mañanera López Obrador. Vaya, ha habido muchos cambios donde se van a empezar a descubrir o se les van a empezar a abrir todas las cochinadas que hacen los gobernantes, no en México, en el mundo. Así es de que cuídense porque tarde que temprano, ellos estaban muy contentos, Ana, pues más de 40 años pensando que pues no había como que un plano divino que los fuera
a señalar de arriba, o sea, todo se paga ya en esta vida, ¿no? Entonces ellos pensaban que iban a vivir muy bien y todo, y tómala que empiezan a caer ahorita, como fichas de dominó. Es que sí, sí, ahora sí que la justicia divina es Es divina. infalible. Y bueno, pues recuerden que lo más importante es lo que ustedes piensen. Platícanos, escríbenos aquí. Este programa está pensado para ustedes, para que, bueno, se queden con la información. Pues ahora sí que lo estamos haciendo todos los días más o menos a estas horas, para que pues ustedes se relajen mientras están acostados, mientras están, no sé, otras personas cenando. Un cafecito. Sí, para que si se perdieron en el día todas las notas, bueno, pues aquí en el canal, para que se enteren de lo que más Claro. se movió en el día, ¿no? Si no has visto nuestras otras notas, te invitamos, porque la verdad es que está bueno. Ya sacamos lo de los cambios que hay en la vivienda, que es bien importante, lo del Infonavit. La verdad es que es Estuvo muy bueno. genial. Sacamos varias notas para que ustedes las vean, y bueno, pues incluido también la mañanera. Y bueno, pues ahora sí, no me queda más que darles y desearles una muy bonita noche. Pásenla en compañía de su familia, de sus seres queridos o donde estén, lo mejor posible. Reciban bendiciones. Yo soy Edgar Ramos. Yo soy Ana García de León y los invito a buscarnos porque todavía tenemos mucho para ustedes. Sí, así es. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana en otros videos. Y gracias por su like, sobre todo por compartir este video. Este fue el despertar del tigre. Búsquenlo mañana para que sigamos despertando y enterándonos. Así es. Pásala bonito. Bye. Nos vemos.